Hola, gente querida. Buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a compartir un artículo de 2018, un poco antiguo pero muy importante, artículo de Lisa Seldovich para Spectrum News sobre cómo la historia olvidó a la mujer que definió el autismo. Grunia Zuccareva caracterizó el autismo casi 2 décadas antes que los médicos austríacos Leo Kanner y Hans Asperger. Entonces, ¿por qué este último obtuvo todo el crédito? Era 1924 cuando el niño de 12 años fue llevado a la clínica de Moscú para una evaluación. Según todos los informes, era diferente de sus compañeros. No le interesaban mucho las demás personas y prefería la compañía de los adultos a la de las niñas de su edad. Nunca jugaba con juguetes, se había enseñado a leer por sí mismo a los 5 años y pasaba sus días leyendo todo lo que podía. Delgado y encorvado, el niño se movía lenta y torpemente. También sufría de ansiedad y frecuentes dolores de estómago. En la clínica, una joven doctora talentosa, Grunia Efimovna Zuccareva, vio al niño. Cariñosa y atenta, ella lo observó con atención, notando que era muy inteligente y le gustaba participar en discusiones filosóficas. A modo de diagnóstico lo describió como un tipo introvertido con una propensión autista hacia sí mismo. Autista era un adjetivo relativamente nuevo en la psiquiatría en ese momento. Aproximadamente una década antes, el psiquiatra suizo Eugen Bleuler había acuñado el término para describir el aislamiento social y el desapego de la realidad que a menudo se observa en las niñas con esquizofrenia. La caracterización de Zuccareva se produjo casi 2 décadas antes de que los médicos austríacos Leo Kanner y Hans Asperger publicaran lo que durante mucho tiempo se consideró como los primeros informes clínicos sobre el autismo. Al principio, Zuccareva usó autista de la misma manera que lo hizo Bleuler, pero cuando comenzó a ver a otras niñas con este rasgo, decidió tratar de caracterizarlo más completamente. En el transcurso del año siguiente identificó 5 más, con lo que describió como tendencias autistas. Los 5 también mostraron preferencia por su propio mundo interior, pero cada cual tenía sus propias peculiaridades o talentos. Uno era un violinista extraordinariamente dotado, pero luchaba socialmente. Otro tenía una memoria excepcional para los números, pero no podía reconocer las caras. Otro tenía amigos imaginarios que vivían en la chimenea. Ninguno era popular entre las otras niñas, señaló, y algunos consideraban inútil la interacción entre compañeros. Hacen demasiado ruido, dijo un niño, entorpecen mi pensamiento. En 1925, Zuccareva publicó un artículo que describía en detalle las características autistas que compartían los 6 niños. Sus descripciones, aunque lo suficientemente sencillas para que las entendiera un no especialista, eran notablemente proféticas. Básicamente, describió los criterios en la 5ª edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, dice Irina Manuilenko, psiquiatra que dirige una clínica en Estocolmo, Suecia.
Manuilenko tradujo las descripciones originales de Zuccareva del ruso al inglés en 2013 y luego las comparó con los criterios de diagnóstico descritos en el DSM-5. Las similitudes entre ambos dejaron a Manuilenko asombrada. Cuando comienzas a mirarlo todo sistemáticamente es muy impresionante, dice. Por ejemplo, lo que el DSM-5 describe como déficits sociales, Zuccareva escribió como una vida afectiva aplanada, falta de expresividad facial y movimientos expresivos y mantenerse alejado de sus compañeros. Lo que el manual de diagnóstico describe como comportamientos estereotipados o repetitivos, intereses restringidos y sensibilidades sensoriales, explicó Zuccareva como hablar de manera estereotipada, con fuertes intereses perseguidos exclusivamente y sensibilidades a ruidos u olores específicos. En su análisis, Manuilenko pudo hacer coincidir cada uno de los criterios del manual con una o más de las observaciones de Zuccareva. Los historiadores comienzan a preguntarse por qué el DSM-5, publicado en 2013, después de años de debate, tardó casi un siglo en llegar a algo tan parecido a la lista de Zuccareva. Descubrieron que Zuccareva no es el único médico cuya investigación se pasó por alto o se perdió antes de que se describiera el autismo en el DSM-3. A medida que se digitaliza más material de archivo, queda claro que Kanner y Asperger pueden necesitar compartir el crédito por el descubrimiento del autismo y que la historia de la condición podría ser tan compleja como su biología. Aislamiento soviético. A pesar de su relativa oscuridad en Occidente, Zuccareva es el nombre más conocido en psiquiatría infantil en Rusia, dice Alexander Goriunov, investigador principal del Departamento de Psiquiatría Infantil y Adolescente del Centro de Investigación de Salud Mental de Moscú. En 2011, en el 120º aniversario del nacimiento de Zuccareva, el Diario de Neurología y Psiquiatría, del cual Goriunov es editor ejecutivo, revisó sus amplias contribuciones en el campo. Zuccareva publicó más de 150 artículos, 6 monografías y varios libros de texto sobre temas tan diversos como la discapacidad intelectual, la esquizofrenia y el trastorno de personalidad múltiple, entre otras afecciones. También fue una maestra talentosa y fue mentora de decenas de estudiantes de doctorado. Goriunov describe a Zuccareva como una especialista versátil. Después de graduarse de la Escuela de Medicina en Kiev en 1915, Zuccareva se unió a un equipo de epidemiólogos que viajó a áreas de Ucrania afectadas por brotes de encefalitis y otras enfermedades infecciosas. Pero cuando estalló la Revolución Rusa, 2 años después, y los profesionales médicos huyeron o murieron en la batalla, se unió al Hospital Psiquiátrico de Kiev. El país se enfrentaba a una gran escasez de médicos y médicos calificados como Zuccareva a menudo se trasladaban a donde más se los necesitaba.
En 1921, Zuccareva se trasladó a la Escuela de Sanatorio Psiconeurológico y Pedagógico del Instituto de Educación Física y Paidología Médica en Moscú. Paidología era un término ruso para una combinación de pedagogía, psicología y medicina. El gobierno abrió el sanatorio para ayudar a las muchas niñas del país que habían quedado huérfanas, desplazadas o traumatizadas por la Primera Guerra Mundial, la Revolución, la Guerra Civil posterior o la mortal epidemia de gripe española. Como sugiere su nombre prolijo, no era una clínica ordinaria. Tomó un enfoque más científico para comprender el desarrollo infantil que la mayoría de las otras clínicas en ese momento. Las niñas con problemas graves vivían en el sanatorio durante 2 o 3 años, tiempo durante el cual recibían capacitación en habilidades sociales y motrices. Tomaron clases de gimnasia, dibujo y carpintería. Jugaron juegos de equipo y realizaron salidas grupales a zoológicos y otros lugares públicos. Al final del programa intensivo, muchos habían progresado lo suficiente como para poder ingresar a escuelas regulares o conservatorios de música. El gobierno socialista cubrió todos los costos de esta intervención intensiva, considerando que la crianza de las niñas era importante para el bienestar de la sociedad. Y los médicos pudieron observar a las niñas en una miríada de contextos, obteniendo una imagen matizada de sus fortalezas y debilidades. Esa configuración puede haber ayudado a Zuccareva a describir los rasgos autistas con tanta precisión como lo hizo. Sus evaluaciones fueron extraordinariamente detalladas. Incluyeron la salud física de las niñas, anotando los recuentos de hemoglobina, el tono muscular, la salud gástrica, las condiciones de la piel y más. Ella documentó pequeños cambios en su comportamiento, como la falta de sonrisas, movimientos excesivos, una voz nasal o lo que provocó una rabieta, en un caso ver pasar un cortejo fúnebre. Y habló con muchos miembros de la familia, padres, abuelos, tías y tíos, y observó que algunos comportamientos atípicos eran familiares. Sus descripciones eran tan vívidas que los lectores podrían reconocer a cada niña en la calle o al menos en un salón de clases, dice Manuilenko. Otra instalación como el sanatorio, denominada Escuela Forestal, albergaba a decenas de niñas en las afueras de Moscú. En total, el personal evaluó a unos 1000 niñas durante un periodo de unos pocos años. A lo largo de su vida, Zuccareva inauguró escuelas similares en todo el país, pero su alcance se detuvo en las fronteras, obstaculizado en parte por barreras políticas y de idioma. Solo una pequeña fracción de la investigación rusa de esa época se tradujo a otros idiomas, además del alemán. Y aunque su artículo de 1925 sobre los rasgos del autismo apareció en alemán al año siguiente, la traducción eliminó su nombre y lo escribió mal, como Zuccareva. Ese documento no llegó al mundo de habla inglesa hasta 1996, unos 15 años después de la muerte de Zuccareva, cuando la psiquiatra infantil británica Zula Wolf se topó con él. Hay otra razón más oscura por la que el trabajo de Zuccareva puede haberse perdido durante tanto tiempo, dice Manuilenko. Dado el número limitado de revistas de psiquiatría en ese momento, es posible que Asperger, por quien se nombró el síndrome de Asperger,
leyera el artículo de Zuccareva en alemán y decidiera no citarlo. A principios de 2018, los historiadores Edith Schaeffer y Herwig Scheck informaron de forma independiente que habían encontrado evidencia de la cooperación de Asperger con el partido nazi y que pudo haber enviado a docenas de niñas discapacitadas a ser sacrificadas. Zuccareva era judía y es posible que Asperger no quisiera darle crédito. Manuilenko ofrece una posibilidad más benigna. Dada la posición de Asperger, es posible que no se le permitiera o no se sintiera capaz de dar crédito a Zuccareva. Agradeciendo a Lisa Seldovich la escritura de este artículo y a Spectrum News haberlo dejado disponible, nos despedimos, deseándote buenos días o buenas tardes. Chao, cuídate.